Pienso en el alma y en el cuerpo, dos instancias que nunca embonan. Más que incompleto y carente, pienso al humano dislocado y distorsionado, consecuencia inevitable de aquel desfase. Pretendo que mi pintura se sitúe en el conflicto de esa imprecisión. Soy Jorge Navarro, artista visual y museógrafo. Soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente llamada Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y también de la maestría en Estudios de Arte y Literatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Toda mi vida había vivido en la Ciudad de México, hasta hace un par de años que ya radico en la ciudad de Jalapa. Aquí en Jalapa he desarrollado diferentes actividades, sobre todo en el ámbito cultural, en cuestiones de museografía y montaje de exposiciones, y también encontré en Jalapa el lugar propicio para montar mi taller de pintura, que es la manifestación en la que actualmente me dedico más. Actualmente mi obra se centra en la pintura y también en el dibujo, pero sobre todo en la pintura. No puedo decir que tenga una metodología de trabajo, es decir, que me inspire en algo en particular o que saque una investigación previa para realizar las obras. A mí lo que me gusta es manchar el lienzo, abordarlo mediante el óleo y en otras pocas ocasiones con acrílico, pero sobre todo con óleo, y trabajar con la mancha. Prácticamente pienso que es hasta incluso un trabajo escultórico trabajar con óleo, porque con ciertos empastes puedes ir moldeando la pintura. Y lo que pasa conmigo es que cuando mancho el lienzo, de repente empiezo a encontrar rostros, empiezo a encontrar formas que pueden ser distorsionadas y moldeadas, y que sale al final de cuentas un producto, ¿no? Puede ser un producto muy espontáneo, hay cuadros que los puedo realizar muy rápido, hay otros cuadros que me gusta trabajarlos con más tiempo o incluso los dejo descansar y después de algunos días los vuelvo a abordar y los vuelvo a trabajar, ¿no? De cierta forma mi trabajo es sencillo y conciso. Una de las características también de mi trabajo es que, o bueno, más bien de mi forma de trabajar, es que no puedo trabajar o más bien que trabajo por temporadas cortas pero intensas. Creo que en esta forma me clavo mucho en la pintura, me clavo mucho pintando un par de días, saco unos 2 o 3 cuadros y de ahí dejo descansar porque pienso que si sigo pintando, pues podría como incluso hasta llegar a enloquecer porque mi trabajo pues es un tanto intenso, ¿no? Eso no significa que pare la producción, sino que trabajo las imágenes que voy a seguir haciendo en días posteriores, pues las trabajo pensándolas, las trabajo también analizando como ciertas ideas tal vez, y también lo que hago mucho pues es hacer los marcos de mis propios cuadros, y mientras estoy haciendo este proceso, digamos que estoy como descansando un poco la mente para después volver a pintar por otro periodo corto pero intenso, ¿no? Lo que salen en mis cuadros, pues salen rostros generalmente. ¿Por qué? Porque generalmente es lo que veo cuando mancho un lienzo. Salen rostros distorsionados, algunos rostros lindan con un parecido humano, pero otros, muchos, pues se acercan mucho como a esta idea de lo monstruoso, ¿no? Por la misma, digamos que forma de trabajo de ir moldeando el óleo, pues van saliendo formas extrañas, ¿no? Y eso me vincula bastante con los conceptos de dislocación, con el concepto de un desfase entre el alma y el cuerpo, que eso es lo que yo quiero pues representar a través de mis obras. Me empecé a rodear de muchas personas, de mucha gente, de muchos artistas que se dedicaban al arte sonoro, por ejemplo, y al video experimental, y con ellos realicé muchos proyectos de video, de manipulación de imagen en tiempo real. Incluso en algún momento estuve muy metido en cuestiones de programación y de generación de imágenes a través de código, ¿no? Con ciertas plataformas o cierto software de código abierto. Y con esto pues empecé como una experimentación de la imagen muy vertiginosa. Más adelante empecé como a explorar otras posibilidades un poco más tradicionales, ¿no?
pero siempre, desde el inicio, a pesar de que yo, digamos que rechazaba esta cuestión del arte tradicional y estaba yo metido en cuestiones de tecnología, arte y tecnología, siempre estuve acompañado por la cuestión del dibujo. En la ENAP tuve dos maestros que fueron muy importantes en mi formación, y dos de ellos fueron maestros de dibujo, Ignacio Granados y Alfredo Rivera, que me aproximaron al dibujo no como una cuestión de representación tal cual de la realidad, sino más bien el dibujo como una experiencia de conocimiento. Y esto se me quedó muy arraigado, porque a través del dibujo se pueden expresar no solo ideas artísticas, sino ideas y pensamientos en general. Lo que quiero llegar con esto es que el dibujo para mí ha sido como una constante que me ha ayudado a resolver muchas cuestiones incluso de la vida cotidiana, pero también pues las labores artísticas que desembocan tanto en dibujo, y ahora que me dedico más a la pintura, pues son la base de todo este proceso de creación. Otra de las cosas que me gusta hacer es pues escribir o tener un registro de las ideas y algunos bocetos en las libretas. Apunto como ideas muy variadas de cosas que voy leyendo. Hago pues muchos bocetos muy rápidos, ciertas ideas que estoy trabajando mientras estoy en un café o mientras estoy leyendo algo. Hay apuntes, ¿no? Tanto de los libros que leo. Me gusta más concentrarme a través de dibujar, ¿no? Pongo más atención mientras estoy dibujando para ir plasmando ideas. Es como un registro, una bitácoras personales. De ahí también salen muchas ideas para cuadros, pero no significa que vayan a traducirse como directamente en un cuadro o una obra más grande, sino los agarro como pretexto. En muchas de las ocasiones trato de copiar algo que está en la libreta, en el lienzo, pero obviamente ya el resultado casi siempre es muy diferente. Pero me gusta porque sirve como pretexto para iniciar algo. Siempre enfrentarse a un lienzo en blanco es un tanto difícil, y yo siempre lo hago a través de tratar de copiar ciertos bocetos que hago en mis libretas para después irlos modificando, por supuesto. Hay unas libretas que tienen más texto, hay otras que tienen más imagen, hay unas que ya están un poco más deterioradas por el uso, pero no me importa, eso es parte de lo vivo que me gusta, pensar que el contenido es algo vivo aquí dentro de mis libretas de apuntes, ¿no? Aquí hice algunos retratos, por ejemplo, de algunos teóricos que me gustan mucho, de manera de ejercicios, ¿no? También tengo esta carpeta de dibujo que, a diferencia de las libretas, pues son un poco más intencionados. Aquí utilizo pues generalmente plumones. Estos dibujos los hago generalmente cuando estoy haciendo otro tipo de actividades y estoy garabateando, y me gusta bastante porque después me sirven a mí bastante para analizarlos y ver qué tipo de trazos generan ciertas texturas o ciertos movimientos. Hay dibujos muy variados, ¿no? Algunos que he hecho con pincel, otros con plumón, algunos un poco más detallados, por ejemplo, que van saliendo ya con más intención, otros muy simples. A mí me gusta mucho la simpleza de los trazos, por ejemplo, con plumón, el contraste de un plumón negro con el soporte blanco, y hacer ciertos trazos, estos rayones que de repente ya se empiezan a vislumbrar formas. Eso me gusta muchísimo. Hay otros dibujos que tengo más elaborados, un poco más a manera de ilustración, ya con color o con trazos más definidos. Y de cierta forma, la elaboración de estos dibujos son los que hicieron que en cierto momento llegara hacia la pintura. Considero que en este momento de mi carrera artística he adquirido un estilo propio, una forma de hacer las cosas en el que me siento cómodo. Creo que esa es una ventaja de la creación y la producción artísticas: encontrar un lugar tuyo, donde te desenvuelves sin enfado ni aflicciones, un reducto ante la fealdad del mundo. Recuerdo que en la novela La inmortalidad de Milán Kundera, Agnes, la protagonista, está harta del movimiento y el vértigo de la vida cotidiana, y más aún, está hastiada de la fealdad que hay en el mundo. Considera que no tardará en empeorar dicha fealdad, y piensa que cuando eso suceda,
va a tomar un no me olvides, una flor que ella considera preciosa, y se va a pasear por las calles viendo fijamente el no me olvides y a nada más. A veces, y sin sonar tan dramático, pienso que la creación artística, y en especial la pintura, es como mi no me olvides.